En 2015 dos de los sobrinos del Papa Francisco fueron amenazados. Durante el mes de mayo Walter Sibori, párroco en Argentina, recibió una amenaza directa contra su vida. Le dijeron: te voy a decapitar. Si no es a vos, será a tu tío. Días después, el 17 de junio, José Ignacio fue detenido por sicarios. Solo faltaban unas cuantas horas para que su tío, el Papa Francisco, presentara ante el mundo su controversial iniciativa para cambiar la política climática del planeta. ¿Acaso hubo alguna conexión entre estos eventos? ¿Acaso alguien quiso impedir que el pontífice anunciara esta encíclica? ¿Por qué esta encíclica sería tan peligrosa para que alguien decidiera estas amenazas contra su familia? Los ataques contra el Papa Francisco comenzaron muchos meses antes. Pero cuando se dio a conocer que el Papa ahora tenía en su mira detener el deterioro atmosférico y crear un documento internacional con alcances enormes, los ataques se multiplicaron. En esos días diversos noticieros de varios países, de corte de ultraderecha, comenzaron a criticar esta iniciativa diciendo que el Papa era socialista, marxista, comunista e incluso pagano. ¿Qué hay detrás de todo esto? La gente casi ha olvidado que la industria más poderosa del planeta Tierra es la que controla al petróleo. El 3% de todo el dinero que genera este planeta lo recolectan los empresarios del petróleo, los hombres a los que el Papa Francisco iba a afectar con esta encíclica. La sexta parte de la economía del mundo es un resultado directo de los 90 millones de barriles de petróleo que diariamente producen estos hombres. El 40% de todo lo que los seres humanos transportan por mar es petróleo, en tanques que pertenecen directa o indirectamente a estos individuos. Según el ingeniero subacuático Ryan Carlile, en su reporte para Forbes, esa masa transportada es superior a toda la biomasa de peces vivos que existen en todos los océanos del mundo. Este consumo diario de petróleo produce para el mundo 5.7 teravats de energía. ¿Acaso estos hombres permitirían que el Papa Francisco le quitara al mundo esta energía con la que las personas encienden sus focos en sus casas, y sus refrigeradores? Y las máquinas para sus cosechas. La industria del petróleo genera 2.3 millones de dólares cada año, y parte de este dinero se canaliza directamente para varias de las personas más ricas del planeta Tierra, que se han dedicado a la extracción del petróleo. Estos grandes clanes comenzaron a funcionar hace no más de 150 años, cuando se descubrió el potencial del petróleo. Ha sido el petróleo el que realmente ha hecho ricas a las familias que hoy controlan al mundo y que dirigen hoy las instancias más importantes del gobierno de los Estados Unidos y del planeta. Instancias internacionales como la ONU. ¿Qué es lo que puede hacer un hombre como el Papa Francisco contra estos poderes gigantescos? Que para hacer dinero han sacado de los yacimientos del planeta miles de millones de toneladas de petróleo para convertirlos en combustibles y para quemarlos dentro de las industrias y generar cientos de toneladas métricas de dióxido de carbono que hoy están en la atmósfera atrapando el calor del sol y cambiando para siempre el clima de nuestro planeta, amenazándolo con ser cada año más caliente y más violento en sus tempestades e inundaciones y sequías, derritiendo las masas polares y hundiendo las costas donde hay ciudades como Nueva York y Ámsterdam. Los enemigos del Papa Francisco están diciendo que él está contra Dios porque está defendiendo a la tierra cuando Dios mismo nos dio la orden en la Biblia para crecer y multiplicarnos. Para ellos, el Todopoderoso creó la tierra y todas sus especies vivientes con un solo propósito: que nosotros los explotemos. ¿Pero acaso algún mandamiento decía que destruyéramos a nuestro propio planeta y que acabáramos con la vida, y que nos catapultáramos a nosotros mismos, incluyendo a nuestro hábitat esférico, hacia un suicidio causado por nosotros mismos? Tal vez habría valido la pena si todos hubiéramos ganado millonadas con esto, pero en realidad las personas que fueron beneficiadas cabrían en un gran salón de eventos. Los restantes 7.000 millones de seres humanos hoy están atrapadas en un mundo que se está envenenando debido a las emisiones de dióxido de carbono que está provocando la quema del petróleo. La encíclica del Papa Francisco es una lucha contra esto. Al escribirla y anunciarla, el Papa cambió su propio destino y se convirtió en el blanco de un ataque feroz y mortífero contra su propia vida y contra todo lo que él ama y lo rodea. Laudato Si, el nombre de la encíclica. Son las primeras dos palabras de un poema de Francisco de Asís que habla de cómo los seres humanos estamos aquí en la tierra para amar al mundo que Dios creó para rodearnos, no para exterminarlo. Dice así: Laudato Si, mi Signore, persora nostra matre terra. Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. ¿Quiénes son realmente estos hombres tan poderosos que hoy dicen que el cambio climático es una mentira, y que, según ellos, lo inventaron los científicos? ¿Qué ganaría un científico al inventar algo de lo que ellos no están recibiendo dinero? En el año 2016 el senador Sheldon B. Teosey y diversos periodistas descubrieron que los industriales del petróleo le dieron mucho dinero a un instituto casi secreto llamado Instituto Harlan para que dijera que el tema del cambio climático era una ficción creada por científicos, y que el Papa Francisco, al defender a la Tierra por encima del hombre, era un pagano. Esto lo dijo en una conferencia de prensa el director de mercadotecnia de ese instituto, Gene Kropotkin. Dijo literalmente lo siguiente, refiriéndose a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Hay elementos de adoración a la naturaleza, y yo diría que, al contrario de lo que otros dicen sobre el Papa, no es el comunismo el que entró a la Iglesia, sino el paganismo. Creo que estamos viendo algo como una forma de animismo dentro de la Iglesia. No solo el Papa Francisco recibió los ataques en la prensa por defender al planeta donde surgió el Homo sapiens. Científicos como el mexicano Mario Molina, que ha ganado el Premio Nobel de Química, han documentado este proceso y por ello han sido atacados por estos institutos cuyo presupuesto es de millones. Cuando se le preguntó al Instituto Harlan si recibía dinero de la industria petrolera, respondió que la mitad de su presupuesto de 2012 lo aportó un donador anónimo. Estos institutos han dicho que lo que dice Mario Molina, y la vasta mayoría de los científicos del mundo es una mentira. Las pruebas reales de que el cambio climático está sucediendo son las modificaciones sin precedentes que estamos viviendo. La peor sequía en África en 70 años, el descongelamiento de grandes masas del Ártico. Si no hacemos algo ahora, en 60 años este mundo va a comenzar a dejar de ser habitable. Y el planeta verde y azul en el que surgió la vida se irá convirtiendo poco a poco en algo semejante al planeta Venus, donde el calor y la presión atmosférica podrían derretir el plástico. Averigua cómo el presidente Donald Trump, que es uno de los individuos que más violentamente niegan que el petróleo esté causando el daño al clima terrestre, y que coincidentemente ha sido uno de los más feroces adversarios del Papa Francisco, está ligado de formas sombrías con grandes corporaciones petroleras y él mismo tiene acciones en las mismas. Todo esto y más lo puedes encontrar en el nuevo libro Secreto Vaticano, de Editorial Grijalbo. También se está publicando por la Casa Verus en Brasil y por Newton Compton Editori en Italia, con el título Codice Vaticanus. Il complotto. Secreto Vaticano es la novela que Dan Brown hubiera escrito si en lugar de ficción hubiera escrito la verdad. Conoce la guerra que hoy se está librando dentro del Vaticano, por el Papa y contra el Papa, una guerra secreta que es desconocida para los 1200 de católicos del mundo. El autor es Leopoldo Mendívil López, investigador de periodismo histórico, con libros como Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto Rockefeller y próximamente Secreto Biblia y Secreto Pemex. Secreto Vaticano. Editorial Grijalbo. Averigua quién controla al Vaticano. El fin de la manipulación. El mundo va a cambiar, sin embargo, cuando al menos la mitad de esos creyentes sepan la verdad y tomen parte en esta lucha. Esta información no la conocen 1,200 millones de católicos en el mundo. Esta información concierne a la guerra que está librando su propio pontífice, dentro y fuera de las murallas del Vaticano, contra los hombres más poderosos de su propia Iglesia Católica. Esta información concierne con las personas que secretamente mueven los hilos del mundo. De los que siempre hemos sabido que existen, pero nunca hemos sabido realmente quiénes son, ni cuáles son sus nombres. Esta información contiene sus nombres. Poca gente sabe a qué escala real el Vaticano ha estado y está en el centro del juego entre los poderes en las sombras. ¿Quién asesinó en 1978 al Papa Juan Pablo y, por qué su asesinato sigue siendo un misterio encubierto por el Vaticano? ¿Quiénes fueron la logia masónica que tuvo el control de su pontificado? ¿Quiénes y por qué atentaron contra el Papa Juan Pablo y en 1981, y después en 1982, justo en los días en los que se conmemoraba la aparición de la Virgen en Fátima? ¿Quiénes han ejercido el control secreto del Banco Vaticano, y por qué esto no se ha dicho abiertamente al mundo, cuando varios periodistas lo han documentado? Porque los gobiernos de Italia, del propio Vaticano, y de los Estados Unidos, lo mantienen en secreto, porque han decidido mantener a la población del mundo en la sombra, especialmente a los católicos.
¿Qué es lo que realmente se oculta detrás de las apariciones en Fátima, donde 2 de los 3 niños testigos murieron antes de que se cumplieran 3 años después de ocurrir la aparición de 1917? Y cuando la única sobreviviente fue mantenida enclaustrada en conventos por décadas, hasta el día de su muerte, sin haber tenido nunca la libertad absoluta para decir la verdad sobre la aparición. Y sobre sus manipuladores. Hoy se tienen las respuestas a todas estas preguntas, y todas tienen que ver con 3 cosas. 1. ¿Quién hizo renunciar al Papa Benedicto XVI en 2013, cuando él mismo dijo recen por mí para que no huya de los lobos y hay una mafia dentro del Vaticano que está imposibilitando mis reformas? 2. ¿Quién está combatiendo al Papa Francisco desde adentro de la Iglesia, llamándolo herético y apóstata, clamando que hoy se están cumpliendo profecías sobre una división de la Iglesia? Donde habrá 2 papas y donde los obispos pelearán contra los obispos, y se iniciará una inmensa apostasía profetizada en los textos sobre el Apocalipsis. 3. ¿Quién es el que realmente controla al Vaticano, por encima de los mismos papas, por medio de un sistema nefasto, oscuro y perverso, del cual la gente del mundo aún no sabe nada? Porque así comanda a millones de católicos. Tú eres de los pocos que lo saben. Queremos compartir este descubrimiento contigo. Códice Vaticano Sil Complotto. Secreto Vaticano. Editorial Grijalvo.